Continuamos con más de su revista Buen Día y es momento de ingresar a nuestro sector de entrevistas. Vamos a hablar de la salud y en este caso del primer caso sospechoso de hantavirus. Es por cual le damos la bienvenida al responsable nacional del programa de enfermedades emergentes y reemergentes del Ministerio de Salud, Rubén Darío Montero Chávez. Es un gusto tenerlo en esta mañana. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. Buenos días a todo el país que nos están viendo por su programa. Se ha registrado en el trópico cochabambino el primer caso sospechoso de hantavirus. ¿Cuál es el panorama respecto de este tema? Bueno, estamos en espera, ¿no?, de los resultados del laboratorio de las muestras tomadas a este paciente, ¿no? Como decirles que esta enfermedad es transmitida por roedores, ¿no? Estos roedores son mayormente selváticos, ¿no? La mayoría de los pacientes que contraen esta enfermedad son pacientes que han estado expuestos en el campo, ¿no?, a agricultores, ya que esta enfermedad se transmite por las excretas, por la orina, ¿no?, de estos roedores. Entonces hay que ver, ¿no?, el antecedente de estos pacientes, de este paciente en este caso, dónde ha estado los anteriores días. Tal vez es un paciente que trabaja en la parte de la agricultura, en el campo, ¿no? Y bueno, ha podido haberse contagiado en estos lugares. Doctor, el primer paciente, ¿de quién se trataría para conocimiento de la población? ¿Cuál es el caso específico? ¿Cómo él llegó a buscar atención médica? Bueno, el día de ayer, nos reportaron a este paciente de 53 años de edad en la ciudad de Santa Cruz, lo cual fue internado, ¿no?, en el hospital francés de esta misma ciudad, presentando manifestaciones de fiebre y falta de aire, ¿no?, lo cual se realizó la internación en este hospital en una sala de terapia intensiva, ya que el paciente estaba con distrés respiratorio. Además, el paciente tiene otras condiciones, ¿no?, otras características médicas, que tiene una enfermedad de base, tiene antecedentes de hace poco haberse realizado una intervención, ¿no?, quirúrgica de parte por problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces estamos en espera que el día de hoy se dé, ¿no?, el resultado del laboratorio por parte del laboratorio de Cenetrop para saber si es positivo o negativo, ¿no? En caso que sea positivo, hay que hacer un estudio epidemiológico de este paciente, ya que hay que ver los 40 días anteriores donde estuvo, ¿no?, expuesto, ya que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 40 días. Entonces hay que ver en los próximos anteriores 40 días donde este paciente estuvo, donde se pudo haber contagiado. Doctor, es importante para conocimiento de la población cuáles son los síntomas, cómo se contagia esta enfermedad, cómo se transmite la misma, para que se pueda tener los cuidados correspondientes. Esta enfermedad, como decimos, es causada por roedores, por estas ratas o ratones que son selváticos mayormente, ¿no? Estas ratas no son las mismas especies que tenemos común en las casas, en las ciudades, ¿no? Eso también tiene que saber la población. Es saber que la letalidad de esta enfermedad es bastante alta, llega hasta un 15%, la mortalidad es bastante elevada también, ¿no? Las primeras manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes es la fiebre, ¿no? Fiebre alta, dolor de cabeza, tiene manifestaciones gastrointestinales como vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, son los primeros síntomas que aparecen en el paciente. Posterior a esto ya comienzan algunas complicaciones como ser la deshidratación, el paciente empieza a manifestar falta de aire, ya no puede respirar, en ocasiones ya no puede orinar, ya que este virus tiende a afectar la parte respiratoria y la parte renal, y es una de las causas por la que el paciente fallece, por problemas respiratorios y por problemas renal, ¿no? Entonces decir que es por el contacto, la transmisión se da por el contacto de las heces o la orina de estos ratones, ¿no? Si nosotros este roedor infecta algún alimento o alguna zona, algún objeto que nosotros toquemos y nos llevemos a la boca o a la vía respiratoria, entonces por esa vía es que ingresa generalmente el virus al organismo, ¿no? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? ¿Cómo se transmite la misma? Se transmite por las excretas, por la orina o por la saliva de estos roedores.
persona a persona, ¿cuál sería el contacto que se tendría que tener para poder transmitir esta enfermedad? Bueno, se ha visto muy pocos casos en el mundo que haya habido de contagio de persona a persona. No tiene que ser que haya en contacto con los fluidos corporales de esta persona, sangre, saliva, ¿no? Que haya estado una persona muy en contacto con los fluidos del paciente infectado, ¿no? Pero la transmisión es del animal a hombre, ¿no? Es muy poca probabilidad de que hubiera el contagio de humano a humano. Doctor, como usted bien lo decía, es una enfermedad que se tiene poco conocimiento. Para que la población también conozca un poco más de esta, las secuelas, las consecuencias de la misma, ¿a qué sectores del cuerpo afectaría más tras haberse detectado? Bueno, como le digo, una de las dos complicaciones más temidas de esta enfermedad es el síndrome cardiopulmonar y el síndrome renal, ya que los pacientes fallecen por un paro cardiorrespiratorio, ya que el virus afecta la parte pulmonar, y también hay un porcentaje de pacientes que tienden a llevarles a la insuficiencia renal, y es una de las causas que lleva al fallecimiento de estos pacientes. Bueno, hace unos meses atrás tuvimos un caso reportado, una fallecida, una paciente de sexo femenino de 19 años que trabajaba, vivía en el área rural, ¿no?, de Tarija, del municipio de Bermejo, lo cual esta paciente se dedicaba, ¿no?, a recolectar frutas en el área del campo, ¿no?, lo cual el contagio se produjo en esta área, ¿no?, del campo, y la paciente falleció prácticamente por las dos complicaciones. Hizo un paro cardiorrespiratorio con una falla renal, ¿no? Entonces son las principales causas por las que el paciente puede fallecer. ¿Estamos preparados para afrontar esta nueva enfermedad, esta nueva patología? Bueno, es decirle también a la población que hay lugares de Bolivia que son endémicos de esta enfermedad. Tenemos en Tarija varios municipios que todos los años nos reportan casos, o sea, es endémica ya de varios lugares, ya que estas especies de estos ratones están mayormente en los estudios que se han hecho, están en estas zonas, ¿no? Entonces, no va a pasar, no vamos a llegar a padecer como una pandemia por hantavirus, ¿no? Ya que no va a haber esa invasión, ¿no? Tiene que haber que haya una invasión de ratones en todo nuestro país, ¿no? Entonces estas especies están en lugares específicos del país, y bueno, es por contacto solamente directo, ¿no?, con estas especies de animales infectados con este virus. No hay muchos datos de que sea de persona a persona. Gracias por la información, doctor. Hacemos un pequeño paréntesis en este tema. Por otro lado, están bajando los casos de COVID-19 en el país, pero están subiendo los casos de viruela del mono. Así es, hemos entre la semana 32 y 33 de la semana pasada hemos tenido una diferencia de 39% de disminución de los casos, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, hemos tenido la disminución del 31% de los casos, ¿no? Y bueno, decirle a la población que la letalidad nos mantenemos baja en los casos de COVID, con una letalidad de 0.1. Cuando empezamos la pandemia era de 6.2. Ahora estamos, gracias a Dios, con una letalidad muy baja. Y bueno, solamente hemos tenido 233 casos fallecidos hasta este momento en toda la quinta ola. Y en la primera ola tuvimos 905 casos, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre la primera ola comparando, ¿no?, con la quinta ola. Entonces, importante, ¿no?, las medidas de bioseguridad que la población sigue utilizando, y bueno, la vacunación ha sido una de las causas que nos ha ayudado a que la letalidad de este virus sea muy baja, de que los pacientes no se compliquen, de que los pacientes no fallezcan. La mayoría de los fallecidos son por complicaciones de enfermedades de base, pero ahora en estos momentos muchas personas están pasando como un simple resfrío gracias a la vacunación y a las medidas que se está tomando en el país para enfrentar la pandemia. Y al respecto de esta patología como es la viruela del mono, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los índices? ¿Se va incrementando? ¿Con qué tiempo? Para conocimiento también de la población y el informe epidemiológico que también se va brindando en cada uno de los departamentos y asimismo a nivel nacional. Bueno, el reporte epidemiológico de anoche, tenemos 2 casos nuevos en la ciudad de Santa Cruz. Ya tenemos un total en todo el país de 45 casos sospechosos.
de los cuales 40 pertenecen al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos tres pacientes en Cochabamba, un paciente en La Paz y un paciente en Potosí, ¿no? También decir que, bueno, sospechosos tenemos más de 160 pacientes que están todavía cumpliendo el aislamiento como sospechoso, ya que estos pacientes han sido contactos directos a algunos de estos pacientes positivos. Y bueno, en todo el país han descartado más de 120 muestras que se han tomado en diferentes departamentos por algunos posibles casos sospechosos, pero bueno, han salido negativos, no han salido positivos para otro tipo de virus, ¿no? Entonces, también decir que todos los pacientes que tenemos diagnosticados en el país están con muy buen estado, están evolucionando favorablemente, no hay ninguna complicación de ninguno de estos pacientes. Gracias, doctor Montero. Antes de finalizar, las recomendaciones a nuestra población: son diferentes patologías, son diferentes enfermedades, cada una con características que también es importante conocerlas, y que creemos que también debemos darle la información a nuestra población para poder cuidar su salud y la salud de sus amigos y familiares. Sí, bueno, decirle a la población las principales recomendaciones es que no dejemos de utilizar las medidas de bioseguridad, ya que las mismas medidas de bioseguridad que tenemos que utilizar y que estamos utilizando en la COVID-19 son las mismas medidas de bioseguridad que debemos utilizar en la viruela del mono. Y en el caso del hantavirus, bueno, protegernos si estamos trabajando en el campo y sabemos que hay antecedentes de haber esta enfermedad, tenemos que protegernos también, ¿no? Lavarnos las manos frecuentemente, utilizar los medios de protección para hacer la actividad en la agricultura. Entonces, las mismas medidas de bioseguridad de la COVID y de la viruela son las mismas. Eso depende de nosotros. Si nosotros nos relajamos en la COVID porque ya estamos en desescalada, no nos vamos a relajar porque ya tenemos otras nuevas enfermedades que, bueno, no son nuevas, ¿no? Pero bueno, están azotando en nuestro país. Entonces las recomendaciones son esas: continuar con las medidas de bioseguridad, porque depende de nosotros, ¿no? Para que podamos enfrentar estas enfermedades que nos están azotando en nuestro país. Las cuales se va registrando en nuestro país, y es importante tener responsabilidad. La salud es responsabilidad de todos. Le agradecemos la presencia del doctor Rubén Montero Chávez, que nos ha acompañado el día de hoy. Que tenga un excelente resto. Gracias, muchas gracias a usted y que tengan buenos días. Gracias. Es así que hemos tenido la información por parte del responsable nacional del programa de enfermedades emergentes y reemergentes del Ministerio de Salud.